Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Hoy tenemos nuevas actualizaciones del Jcook, donde veremos, detalle a detalle, qué pasó desde su llegada a Nueva York. También vamos a aclarar todo lo que ocurrió en el primer concierto. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Pero primero, comencemos desde el inicio, desde la llegada a Nueva York. ¿Qué pasó ahí? Veámoslo. Tras la llegada de Jimin y Jungkook a Nueva York junto a BTS, para continuar con el tour Arirang en el MetLife Stadium, después de un breve descanso. Durante su llegada, los 7 integrantes de Bangtan salieron a cenar juntos. De hecho, J-Hope compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de esta cena tan especial junto a los chicos de BTS. En el video podemos verlos disfrutando de la alta gastronomía en el restaurante Oyate, del chef Asungel. Cuando les presentaron el postre, dentro de una increíble caja tradicional coreana de madera giratoria de varios niveles, llamada Chanap. En ese instante, absolutamente todos sacaron sus teléfonos para tomar fotografías. Y miren a Jungkook. Se veía completamente sorprendido, con esos ojitos de Bambi, tan lindo. Miren, cómo estaba observando con mucha atención el plato giratorio lleno de una hermosa selección de mignardises. No dejó pasar la oportunidad de tomarle varias fotos. Se veía realmente fascinado. Pero también miren a Jimin. Su cabellito se veía tan lindo, tan tierno, y como siempre con ese sentido del humor que tanto lo caracteriza. Mientras Jungkook estaba concentrado tomando fotografías, Jimin comenzó a cerrar la caja del postre entre risas. Tan lindo y tierno es Jimin. Pero, aquí hay un detalle que obviamente no podemos dejar pasar. Si nos fijamos bien en la mesa hay un celular grabando. Y es el celular de Jungkook, enfocando justo hacia Jimin. ¿Será que Jungkook ya comenzó a grabar un vlog o closet film? O quizás solo es fotos y videos de Jimin para su colección privada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Notaron ese detalle? Las leo. Sin duda, verlos disfrutar así, relajados, felices y compartiendo tiempo con los demás miembros, realmente nos hace muy felices. Después de terminar la cena, los 7 chicos salieron del restaurante para dirigirse nuevamente a su hotel. Como siempre, las vecinas comenzaron a inventar teorías, así que es importante aclarar algo. ¿Con quién se fue Jungkook? Resulta que, al salir del restaurante, comenzaron a circular varios videos donde se veía a los miembros subiendo a los vehículos. Sin embargo, algunas personas empezaron a decir que Jimin y Jungkook no compartieron automóvil y que, en realidad, quienes se fueron juntos fueron Taeyong y Jungkook. Pero eso no es lo que muestran las imágenes. En los videos compartidos puede verse que quienes suben al mismo vehículo son Jin y Taeyong. No era Jungkook. Era Jin junto a Taeyong. Mientras tanto, Jimin y Jungkook sí terminaron yéndose en el mismo automóvil. De hecho, en las imágenes se aprecia que Jimin sube primero y, unos instantes después, Jungkook se dirige hacia ese mismo vehículo. Incluso parece que Jungkook pregunta cuál era el automóvil antes de acercarse, ya que él salió unos segundos detrás de Jimin. A raíz de eso, las vecinas comenzaron a difundir una vez más la versión de que Jungkook se había ido con Taeyong y que Jimin se habría ido únicamente con Suga. Pero, como Jicocas, no tenemos necesidad de inventar ni de mentir. Según algunas ARMY que estuvieron grabando la salida de los chicos, comentaron que Suga también habría subido al mismo vehículo que Jimin y Jungkook. Hasta el momento en que estoy grabando este video, no han aparecido imágenes donde se vea claramente a los 3 dentro del mismo automóvil. Sin embargo,
independientemente de si Suga iba o no en ese vehículo. Lo que sí muestran los videos es que Jimin y Jungkook se dirigieron al mismo auto para ir al hotel. Eso no es un invento. Es justamente lo que puede apreciarse en las imágenes compartidas. Y aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención. Miren cómo, mientras salen del restaurante, Jimin gira ligeramente la cabeza hacia atrás, como si estuviera verificando que Jungkook venía detrás. Jimin se adelanta unos pasos, mientras Jungkook sale después. Personalmente, esta escena me recordó mucho a lo que ocurrió en París. ¿Se acuerdan? Cuando Jimin y Jungkook fueron captados casualmente cerca de la Torre Eiffel. En esas imágenes podíamos ver a Jimin caminando muy cerquita de Jungkook. Incluso hubo un momento en el que Jimin se sujetó del brazo de Jungkook, mientras él permanecía muy atento a Jimin durante todo el recorrido. Jungkook siempre pendiente y protector con su Jiminsi. Pero, de repente, cuando comenzaron a acercarse a la zona donde había más ARMY esperándolos, todo cambió. Jungkook pasó primero. Jimin caminó unos metros detrás. Y esto no fue porque significara que estuvieran distanciados. Más bien, da la impresión de que procuran mantener cierta distancia cuando saben que hay muchas cámaras y personas observándolos. Y esta vez ocurrió algo muy parecido. Jimin salió primero. Después salió Jungkook. Pero al final ambos terminaron dirigiéndose al mismo automóvil. Por eso, cuando en mis videos hablo de posibles restricciones o de que intentan ser más discretos en espacios públicos, me refiero precisamente a este tipo de situaciones. No a que exista una pelea entre ellos. Al contrario. Para mí, las imágenes que estamos viendo demuestran que ellos siguen compartiendo tiempo juntos. Y que muchas de las teorías sobre un supuesto distanciamiento no coinciden con lo que realmente pasan entre ellos fuera de cámara cuando no hay producción marcándolos. Mírenlos, una vez más fueron captados juntitos y muy cerquita el uno del otro en Nueva York. Y, como siempre les digo, Jimin y Jungkook tienen un vínculo muy fuerte y un amor muy bonito y genuino que nadie podrá romper. Antes de continuar con todo lo que pasó en el primer día del concierto en Nueva York, hay algo importante que aclarar. Las vecinas, para intentar validar sus chips, comenzaron a compartir unas imágenes asegurando que Jungkook y Taeyong habían salido solos a pasear por un parque en París. Todo esto surgió porque el video que empezó a circular tiene una calidad un poco borrosa. Sin embargo, aunque las imágenes no sean completamente nítidas, no están tan borrosas como para confundir a Jin con Jungkook. Si observamos el video con atención, se puede apreciar que quienes aparecen son Jin y Taeyong, no Jungkook y Taeyong. Además, la propia ARMY que grabó el video explicó que se los encontró de manera completamente casual y confirmó que las personas que aparecían en esas imágenes eran Jin y Taeyong. Por eso solo alcanzó a grabar unos segundos, ya que todo ocurrió de forma espontánea. Así que, mis queridas jicocas, una vez más no caigamos en la desinformación. Como pueden ver, las vecinas intentaron usar ese video para sostener su teoría, pero con el paso del tiempo terminó aclarándose quiénes eran realmente las personas que aparecían en esas imágenes. Incluso, durante el concierto se les vio muy cariñosos a Taeyong y Jin. De hecho, hasta ambos se pusieron los dedos en los labios el uno del otro. Pero esto es algo que las vecinas se rehúsan a ver, todo porque ellas siguen aferradas a un chip inexistente, cuando entre Jin y Taeyong se traen cositas. Ahora veamos qué fue lo que pasó en el primer concierto en Nueva York. Jimin sorprendió a todos con un nuevo look, un nuevo color de cabello. Ese rubio platinado realmente le queda precioso. Además, durante el soundcheck, con ese outfit se veía espectacular. Y, obviamente, qué decir de Jungkook, también se veía muy lindo. Los dos lucían increíbles. Ahora sí, durante el concierto, Jimin y Jungkook finalmente se sentaron juntos. Pero antes de ver ese momento tan bonito, hay algo importante que aclarar. Porque las vecinas están intentando tergiversar este tierno momento Jikook.
Resulta que, según ellas, Jungkook quería sentarse con Taeyong y no con Jimin. Pero veamos lo que realmente muestran las imágenes. No es que Jungkook quisiera sentarse con Taeyong. Lo que estaba haciendo era seguir el juego de echarse agua. Resulta que Taeyong había mojado primero a Jungkook. Así que Jungkook en modo vengativo le echó agua a Taeyong. Incluso también echó agua a los otros miembros. Bueno, con excepción de Jimin, porque ya sabemos que Jungkook a su Jimin si no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Por eso vemos que Jungkook sigue a Taeyong mientras juegan con el agua. Pero hay otro detalle, ya que al parecer quien le dijo que moje a Taeyong fue Jin, ya que después de que se le acercara a decir algo, Jungkook fue a buscar a Taeyong para mojarlo. Taeyong se corre para evitar que lo moje, pero Jungkook igual logra su cometido. Y es ahí, cuando Jungkook aprovecha para sentarse, dejando un espacio libre a su lado. Obviamente, para que Jimin se sentara con él, y así fue, porque Jimin sí se sentó junto a Jungkook. Si realmente hubiera querido sentarse con Taeyong, como dicen las vecinas, simplemente habría seguido detrás de él o se habría sentado a su lado. Pero eso no fue lo que ocurrió. Jungkook aprovechó ese momento para sentarse junto a Jimin. Y esta vez no podía dejar pasar la oportunidad de estar cerquita de su Jiminsi. Obviamente, todas estábamos súper felices. Y más aún cuando simplemente comenzaron a mirarse y a sonreírse de una manera tan bonita. La forma en que ambos intentaban mantener la compostura. Pero, al mismo tiempo, no podían evitar sonreír. Y cuando Jimin dijo: "Te extrañé, te amo, gracias". Mientras volteaba hacia Jungkook y le tomaba el hombro. Y Jungkook simplemente le sonreía. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ese "te extrañé, te amo y gracias" fue para ARMY o para Jungkook? Las leo en los comentarios. Miren la manera en que se sonreían cada vez que cruzaban miradas. Y de repente veíamos a Jungkook modo: "Uy, es verdad, debo mantener la compostura". Entonces se ponía serio por unos segundos. Pero enseguida volvía a sonreírle tan tiernamente a Jimin. Mírenlos. Ellos simplemente se ven muy felices cuando están juntos. Y este otro momento. La manera en que Jungkook toca a Jimin. Cómo se le acerca de una forma tan delicada. La manera en que parece que ni siquiera puede sostenerle la mirada cuando Jimin se acerca tanto. La forma en que Jimin lo miraba. Y cómo Jungkook le daba esos pequeños toques en el pecho. Definitivamente nos hizo gritar de la emoción. Verlos así. Riéndose. Felices. Y justamente por eso estos pequeños momentos significan tanto para nosotras. Porque no se sienten forzados, ni preparados para llamar la atención. Son momentos que simplemente ocurren de manera natural. Para mí, ahí está la diferencia. Ellos no necesitan hacer show con el vínculo tan bonito que tienen. Pero las vecinas, como siempre, por más que intentan darle muchísimo show a sus chips, a la mínima interacción del Jikook comienzan a inventar cosas que nunca pasaron. Esta vez comenzaron a decir que Jungkook rechazó a Jimin. ¿Rechazarlo? ¿En qué momento? Al contrario. Lo que vimos fue exactamente lo opuesto. Vimos cómo, una vez más, terminaron buscándose, acercándose y haciendo contacto físico de una manera genuina. Y eso es justamente lo que a algunas personas les cuesta aceptar. Porque Jungkook jamás ha tratado mal a Jimin. Al contrario. Si hay alguien con quien Jungkook siempre ha sido especialmente cuidadoso, es precisamente con Jimin. Es más, hasta en los juegos se nota la diferencia. Jungkook corre detrás de los demás miembros. Les echa agua. Bromea con ellos sin ningún problema.
Pero cuando se trata de Jimin, es completamente diferente. Yo siempre les digo que Jungkook ni siquiera es capaz de echarle agua a Jimin. Siempre termina tratándolo con muchísimo cuidado. Y, sin embargo, las vecinas quieren convencernos de que ese supuesto rechazo existió, cuando las imágenes muestran todo lo contrario. Lo más curioso es que, con el supuesto novio que ellas dicen que tiene Jungkook, ahí sí vimos a Jungkook aventándole la botella a Taeyong. Pero ellas juran que eso es trato de pareja. Porque, el verdadero trato de pareja, ese trato especial es precisamente el que Jungkook tiene con Jimin. Porque Jimin es muy valioso para Jungkook. Pero no conforme con inventar eso, ahora también comenzaron a decir que las fotos y los videos del concierto del Jikook eran inteligencia artificial. Y, sinceramente, eso ya me dio mucha risa. Porque me sorprende el nivel de negación en el que algunas personas viven. Resulta que ahora, cada vez que el Jikook comparte un momento bonito, dicen que es IA. Cuando con el Jikook, nunca hemos necesitado de ediciones o IA. En cambio, las vecinas sí viven editando videos, haciendo montajes y utilizando inteligencia artificial para alimentar su propia fantasía. Y esa es la gran diferencia. Porque, aunque les duela, lo del Jikook no es show. Esos momentos que nos regalan es genuino y real. Sin duda, el Jikook brilló durante este primer día en Nueva York. Ambos lucían preciosos. Hacían un matching muy bonito con sus outfits. Nos regalaron una presentación espectacular, haciendo lo que más aman: cantar, bailar. Así que, mis queridas Jikookas, por más teorías que inventen las vecinas, nunca tendrán ni podrán romper el vínculo tan único, real y especial del Jikook. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿También gritaron de la emoción, igual que yo, cuando vieron a Jimin y Jungkook sentarse juntos? Las leo. Continuemos. Después del concierto, cuando los chicos regresaron a su hotel, se pudo ver, una vez más, a Jimin y Jungkook llegando juntos. Pero eso no es todo, porque también ha comenzado a circular un nuevo video de su llegada a Nueva York, donde nuevamente podemos ver al Jikook caminando uno al lado del otro. De verdad, se ven tan lindos. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.